Que cada vez hay más infecciones virales, por eso protege tu garganta hoy y toma Islas, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Isla Mint e Isla Cassis son la marca número 1 recomendada por los médicos. Bueno, nosotros seguimos y vamos a conversar enseguida con Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo. Vamos a analizar lo que ha sucedido ayer en la Asamblea Nacional y también respecto a los resultados del referéndum, también de las elecciones seccionales que ocurrieron el sábado. Y bueno, veamos lo que sucedió en la Asamblea. Hay una nota del Universo que hace un recuento más o menos de lo que pasó y dice: las sesiones presenciales de la Asamblea este 7 de febrero volvieron a su curso normal tras una activa participación de los legisladores en la campaña del proceso electoral que concluyó el domingo. A su retorno piden al gobierno adelantar las elecciones, aplicar la muerte cruzada y dejan de lado el llamamiento a construir un acuerdo. Recordemos que el presidente en cadena nacional dio esta opción de construir un gran acuerdo, de estar dialogando. Y bueno, ahora los asambleístas salen con esto, ¿no? Un planteamiento de adelantar las elecciones generales que surgió del sector correísta, representantes de la Asamblea Nacional por la bancada Unión por la Esperanza, porque ellos consideran ganadores del proceso electoral y sostienen que el gobierno se quedó sin el apoyo popular cuando recibió un no en el referéndum de 8 preguntas. Bueno, una propuesta que volvió a la Asamblea como un fantasma que ronda cada vez. ¿Y qué nos dice Ana Belén Cordero sobre esto de lo que se vive ayer en la Asamblea Nacional? Bienvenida, Ana Belén, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta situación y cómo se vive todo esto en la Asamblea Nacional? Hola, buenos días con todos. Un saludo a todos los radioescuchas y un saludo a usted. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ese recuento que usted acaba de hacer es más o menos un resumen de las principales noticias el día de ayer, sobre todo desde la Asamblea Nacional. Y creo que con ese contexto, con ese antecedente, creo que debemos primero analizar un poco por partes los temas, ¿no? Primero, una consulta popular o un referéndum que fue planteado, si bien es cierto, desde el Ejecutivo, digamos, el proceso así. Una consulta, siempre se dijo y se lo sigue sosteniendo, es una consulta ciudadana porque eran necesidades y preocupaciones de los ciudadanos finalmente, ¿no? El pueblo o los ciudadanos en general dijeron no a esas preguntas en concreto. Eso se respeta, eso es democracia, eso yo jamás diré ni haré de menos la voz del pueblo. Hay que respetar esos resultados democráticos en las urnas. Efectivamente, el pueblo se pronunció en el sentido de que ese no era el camino seguramente para hacer los cambios que el país necesita. Y también yo debo felicitar a los ganadores de las contiendas electorales en las seccionales. En el caso del correísmo hay que felicitar su triunfo en las ciudades en Quito, en Guayaquil y en la prefectura de la Azuay. Eso es responsabilidad y es madurez política reconocer otros triunfos, lo mismo las distintas otras tiendas políticas que han ganado, y Creo también ha ganado sus alcaldías también, ¿no? Yo creo que eso es parte de esa madurez política. De ahí a pedir o solicitar adelantar elecciones, como ha hecho el correísmo, eso es un tema muy distinto. ¿Y por qué es un tema muy distinto? Primero que nada porque han habido gobiernos durante toda la historia republicana del Ecuador que han ganado consultas populares y que han perdido consultas populares. Y eso no quiere decir absolutamente nada en el sentido de continuar con un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Y eso es de madurez política aprender a aceptar. Así como nosotros desde la postura de gobierno aceptamos y reconocemos, por supuesto, como no queda de otra forma, los resultados electorales, también el correísmo tiene que aprender a aceptar que las elecciones presidenciales no las ganó el correísmo y la ganó el presidente Guillermo Lasso. Y en este momento tiene, por supuesto, haciendo todas las reflexiones del caso, todos los análisis del caso, incluso puede ser, y es muy probable, algunos mea culpas del caso, pero en función de ello, tomar un giro y una rienda en función del gobierno. De ahí adelantar elecciones, eso está totalmente descartado desde la postura del gobierno. Bueno, eso se dijo ayer en la Asamblea, ese fantasma también de la muerte cruzada. ¿Por qué salió eso de la muerte cruzada, Ana Belén? ¿Por qué cree usted que vuelve este fantasma? Sobre todo esta propuesta, ¿no?, que vino de Fernando Villavicencio, que también eso llamó la atención quizás a muchos.
A ver, Fernando Villavicencio siempre ha tenido esa bandera, o siempre ha tenido, digamos, ese tema pendiente, digamos, para él. Para él la Asamblea no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que podemos compartir algunos criterios, sí, discrepar en otros, porque no podemos generalizar. Toda la Asamblea Nacional no se puede generalizar. También él tuvo la postura de algunas preguntas sobre la consulta popular. No ganada la consulta popular virtualmente, pero digamos, así es, no ganada, aunque el CNE no proclama los resultados, pero así es, no se ganó la consulta popular. No ganada la consulta popular, yo creo que más bien hay que hacer retrospectivas y mea culpa. Yo no creo que la salida, no tiene nada que ver la consulta popular con un eventual escenario de muerte cruzada, la salida no es esa. Yo respeto que el asambleísta Villavicencio tenga sus intenciones presidenciales, pero ese es un tema muy distinto de la gobernabilidad, la democracia y la estabilidad política y jurídica que demanda el país. Muy importante, amigos. 7:48 conversamos con la asambleísta Ana Belén Cordero, ella es asambleísta nacional de Creo. Y bueno, hablemos de estos resultados del referéndum, porque esta iniciativa que planteó el presidente Guillermo Lasso de plantear un referéndum sobre temas de seguridad, institucionalidad y medio ambiente, que quizás podría ser no la solución de todo, pero un paso para solucionar muchas cosas, pero tuvo el efecto contrario. ¿Y usted cree que esto, bueno, se debió a qué? ¿No se hizo una suficiente campaña por el sí? ¿Hubo una fuerte campaña por el no? ¿O qué es lo que cree que sucedió? Mire, yo creo que es una suma de factores. Efectivamente, por un lado, era una campaña muy dispersa, en el sentido, unos comicios muy dispersos. Habían una sábana de papeletas. Yo no sé si a usted le pasó y a la gente que nos escucha en estos momentos, que uno llegaba al recinto electoral y no le alcanzaban las manos para recibir las papeletas en las manos, y luego de votar, doblar y guardar unas en una, otras en otra. Era una campaña bastante dispersa, que los ciudadanos se vieron abocados a elegir desde juntas parroquiales, concejales, prefectos, alcaldes, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por primera ocasión, y luego un referéndum adicional. Entonces, primero yo creo que eso, bueno, desde una perspectiva más de análisis político, más que como asambleísta de gobierno, creo que eso influyó mucho el tema. Luego, también compartir que en muchos casos la gente no necesariamente vota por propuestas, sino que vota por el vocero de esas propuestas. Eso lo vemos a nivel local en las seccionales, también lo vemos a nivel presidencial cuando son las campañas presidenciales, y similar hecho podría ocurrir en la consulta popular. Entonces yo creo que un poco ese es el análisis que se hace desde una perspectiva de análisis político. También creo que la ciudadanía coincide en que los problemas principales del Ecuador, entre otros, está el tema de la seguridad y la institucionalidad. Sin embargo, creyó seguramente que a través de esas preguntas no se resolvían necesariamente los problemas. Yo sí creo que era un paso inicial, no necesariamente se resuelve todo, pero sí era un paso inicial. Entiendo que el gobierno, así lo ha dicho el presidente Lasso, ha asumido ese mensaje de manera democrática como responsabilidad ciudadana. Y bueno, también lo que ha llamado el presidente ahora es a un gran consenso y un acuerdo nacional. Y a eso me refiero, porque justamente ayer vi los pronunciamientos de algunas bancadas o de algunos partidos políticos en la Asamblea Nacional diciendo que no se van a adherir a esos pronunciamientos. Sobre todo me sorprende la postura de la bancada de la Izquierda Democrática, que bueno, sabemos que casi no es bancada, ¿no? Porque ya está dividida no en dos, sino en tres partes, lastimosamente. Porque claro, la Izquierda Democrática siempre ha tenido un ánimo bastante estabilizador políticamente en lo que va de estos 2 años. De hecho, volvieron a renacer y a ser partido, en este caso gracias al liderazgo de eso, sí debo reconocer, del asambleísta Vilma Andrade, pero ahora, bueno, andan un poco caminando por otro lado, ¿no? Pero yo creo que parte de ese juego democrático es consensos y disensos, y respetamos que las 5 bancadas, o las 4 o 3 bancadas representadas en la Asamblea que no quieren adherirse a este diálogo, está bien, pero la representación en la Asamblea Nacional no es toda la representación. Hay liderazgos locales y nacionales que han obtenido una votación importante. Hablemos, por ejemplo, en Pichincha o en Quito, digamos, del ex candidato alcalde Pedro Freile. Hablemos, por ejemplo, también de los candidatos a alcaldes en la ciudad de Cuenca, que han tenido también una importante votación, lo mismo en Guayaquil, etcétera, ¿no? Hay liderazgos locales y también nacionales que representan un electorado, representan a una ciudadanía, y creo que con ellos se puede también construir consensos.
Bueno, un paréntesis, porque la izquierda democrática de hecho hasta sacó un comunicado oficial ayer en donde dicen: no nos uniremos al gobierno. La bancada de la izquierda democrática expresa que no formará parte del acuerdo nacional al que públicamente ha vuelto a convocar el presidente de la República, quien ha demostrado que no puede liderar diálogo alguno. ¿Usted cree que es así, Ana Belén, que el presidente no puede liderar los diálogos? Mire, ejemplo de ello es que justamente se pudieron liderar los diálogos desde el gobierno con los movimientos indígenas después del paro de junio. Y ha tenido resultados bastante buenos, obviamente con consensos y con disensos, como en todo, nunca hay diálogos perfectos. Y yo creo que otro ejemplo de ello es esa madurez política con la que se asumen elecciones. Recordemos, porque a algunos nos da amnesia a veces, recordemos cómo se asumían antes los resultados electorales, ¿no? Entonces, con descalificativos. Yo creo que la voz del pueblo es la voz que manda y no se pueden, yo creo que desmerecer esos resultados políticos, y esos resultados electorales se deben aceptar con madurez política y con enmiendas. Y creo que lo que ha hecho el presidente Lasso con su anuncio es lo correcto. Bien, importante, amigos. 7:53, conversamos con Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo. Ahora, bueno, esto pasó en la asamblea, esta es la situación con el referéndum. También llamó la atención esto que los votos blancos cumplieron un récord, ¿no? Y bueno, quizás volvemos al punto de no hubo una suficiente campaña de información, había demasiadas temas, demasiadas autoridades por elegir, que esto quizás abrumó a la ciudadanía. Y hay otro hecho también, que el gobierno un poco se deslindó, el presidente al menos, de esta consulta y, por ejemplo, designó a Karen Sichel, muy respetada funcionaria, que, bueno, ella estuvo en realidad liderando, explicando cada una de las preguntas. ¿Usted cree que esto haya influido o qué más podemos pensar sobre, por ejemplo, un récord en los votos blancos? Mire, yo creo que podemos irnos un poquito más atrás, después de analizar, antes de analizar el tema de los votos blancos y los votos nulos, a un poco las herramientas de estrategia política que se utilizan para designar una campaña. Y una de las herramientas principales son cuantitativas y cualitativas. Esas son las encuestas. Y vamos a llegar a un consenso, y yo sí quiero que se analice después de estas elecciones, porque no es la primera ocasión, en general en los medios de comunicación y desde la academia, un consenso nacional sobre qué es lo que está pasando con los métodos cuantitativos y cualitativos para encuestas en general, ¿no? No voy a dar nombres de encuestadoras, pero son varias las que se han equivocado, no solo en esta ocasión, sino en las ocasiones anteriores, y se han equivocado no con el margen de error normal de una encuesta, que es 2-3%, sino se han equivocado, bueno, con unos márgenes enormes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida, porque esa es la herramienta principal que todo político y que todo estratega necesita para diseñar una campaña. No puedo hablar yo de la campaña puntual de la consulta popular porque yo no estuve involucrada, pero sí creo que los candidatos a alcaldes, a prefectos, a dignidades en general, y la de la consulta popular seguramente también, utilizaron encuestas para poder diseñar su estrategia. Y esas encuestas se equivocaron en general. Entonces, yo creo que ese sí es un análisis que debe hacerse. Ahora vamos a hablar un poco del tema de los blancos y de los nulos. A mí me ha sorprendido en gran medida esta votación, bueno, no solo dividida, que ya tuvimos las seccionales anteriores con Jorge Yunda, que llegó a la alcaldía con un porcentaje bajo de votos porque se dispersó el voto, pero más allá de eso, no sé si se fijó usted en la votación en Cuenca, en la prefectura de la SUAY y en la alcaldía de la SUAY, en la alcaldía de Cuenca. La prefectura de la SUAY y la alcaldía de Cuenca ganó el nulo. El nulo está por encima del alcalde electo y del prefecto electo. No estoy desmereciendo sus triunfos, los felicito, pero sí debemos hacer un análisis de esos nulos y decir, bueno, hay un hartazgo seguramente de la clase política en general, no hablo de partidos concretos, hay un hartazgo de la clase política. Quizás hay una mala estrategia de cómo llegar al ciudadano. Hay también, como usted dice y como analizamos hace un momento, se elegían demasiadas autoridades, se hacían demasiadas preguntas y la ciudadanía está totalmente desconectada. Estamos en una era digital donde, aparte, analicemos el hecho de que el voto es obligatorio, que para la gente en un domingo es mucho mejor o mucho más cómodo quedarse en su casa, ver noticias, ver TikTok, ver lo que guste, hacer deporte, lo que fuese, que salir a elegir algo que no entiendo, que no me interesa, que entiendo que mi voto no vale nada porque no va a cambiar nada y que me están haciendo 20 preguntas que no sé o no conozco o no entiendo. Entonces, yo creo que esto, un análisis más abstraída como analista política que fui hasta hace pocos años, puede generar también este escenario que hemos visto de los nulos y los blancos a nivel nacional, ¿no?
Bien, 7:57, conversamos con la asambleísta Ana Belén Cordero y bueno, cambiando de tema, Ana Belén, también el presidente dio ayer los nombres de 5 jueces que han favorecido a delincuentes. De hecho, también se anunció que el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentaría una queja formal en la Judicatura y una denuncia en la Fiscalía. Se han dado nombres, ¿usted qué cree que deba pasar a partir de ahora? Mire, yo creo que es un importante paso que ha dado el presidente Lasso en estos momentos, porque, claro, siempre vemos en las noticias en general, salió libre tal persona privada de la libertad que había cometido sicariato, narcotráfico, secuestro, violación, etcétera, ¿no? Y nos quejamos y nos molestamos y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen nada? Etcétera, ¿no? Y cuando sale un líder político, en este caso el presidente de la República, desde el Ejecutivo, a decir, estas son las personas, y no solo a decir, porque pueden salir a decir y no hacer nada, sino también la queja respectiva en el Consejo de la Judicatura y la denuncia respectiva en la Fiscalía para que se tomen acciones. También vi reacciones en redes sociales, sobre todo diciendo que eso es interferencia de funciones, interferencia en el poder, etcétera. A ver, señores, o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Que sí, que alguien tiene que pronunciarse respecto a las acciones constitucionales y al abuso de las acciones constitucionales y las garantías constitucionales, pero por otro lado sale alguien y denuncia el tema en los organismos competentes que tampoco puede hacerlo. Entonces, yo creo que podemos llegar a un consenso, más bien, y ahí sí debo recalcar, para que no se nos olvide a los que tienen amnesia, que también vivieron denunciando cosas en el pasado y ahora se olvidan, interferencia en la justicia es justamente eso, llamar jueces y pedir que no sentencien en contra del Estado, llamar jueces y pedir que sentencien de una u otra manera. Eso es interferencia en la justicia. Pero un funcionario público está llamado a que si conoce hechos de corrupción, porque un juez que falle contra derecho, que es lo que han hecho estos jueces que han acusado al presidente, es corrupción y también es delito, que los abogados que me están escuchando en estos momentos saben a cuál delito me refiero, y no denuncie, eso es lo grave. Lo grave no es una presunta interferencia de poderes, que no existe tal cosa, ¿no? Bueno, esos son los temas más importantes del día. Gracias a Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, por conversarlo. Hemos conversado sobre la situación del no en el referéndum, también lo que ha sucedido en la asamblea ayer y sobre, bueno, estas denuncias que hizo el presidente Lasso ayer y dio nombres de 5 jueces que han favorecido a los delincuentes. Ya será la justicia la que investigue esto. Gracias, Ana Belén Cordero, por estar con nosotros. Gracias a usted. Buenos días. Bien, amigos, 8 en punto. Vamos a ir a unos breves consejos comerciales. Regresamos con más noticias y estaremos también con Luis Espinosa Godet sobre el incremento del riesgo país a consecuencia de las últimas elecciones seccionales. Volvemos con ese tema económico y también estaremos conversando con la nueva prefecta electa de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Su noticiero Sucesos regresa luego de este